Y efectivamente, otro de los jugadores que empieza a verse, lógicamente, más fuera del Real Madrid que dentro, por razones obvias, es Marco Asensio, un jugador con el que Ancelotti no contó para nada. Desde luego, en la vuelta yo creo que podría a lo mejor de haberle dado algún minuto en el sentido de que teníamos un buen resultado y tal y cual, pero Carleto prefirió optar, lógicamente, por lo que le había funcionado en Stamford Bridge y no experimentar absolutamente nada, algo con lo que ciertamente estoy de acuerdo, aunque luego el partido fue como fue. Pero el asunto es que en ningún momento pensó en Marco Asensio como revulsivo, porque utilizó a Rodrigo. Y en mi opinión esto de alguna manera le deja marcado y prácticamente sentenciado. No condenado a salir del todo del Real Madrid, porque si el jugador quiere, tiene una oferta de renovación sobre la mesa del equipo blanco, pero entre que la oferta no colma sus expectativas, número uno. Y número dos, que lógicamente no tiene todas consigo ni garantías de ser ni titular, ni de que Carleto cuente con él y tal y cual. Yo personalmente creo que finalmente el jugador muy probablemente opte por estudiar alguna oferta que venga de fuera y que sea más atractiva. Es lo que hay, es lo que hay. Es un jugador pues que bueno, al final es muy irregular, no ha terminado de asentarse en el extremo derecho como a lo mejor lo ha hecho Vinicius en el extremo izquierdo y lógicamente pues esto en el Real Madrid puede durar una temporada pero no mucho más y él lo sabe. Así que bueno, pues veremos a ver qué ocurre a final de temporada, pero desde luego lo de Marco Asensio tiene mala pinta. Y bueno, una muy buena noticia para Carlo Ancelotti, que recupera definitivamente a los jugadores que el otro día salían del partido frente al Chelsea tocados y que estábamos temiendo que no pudieran estar frente al Sevilla el próximo domingo. Bueno, pues sí, podrán estar disponibles, otra cosa que jueguen de titulares, pero Benzema y Nacho Fernández, como digo, han entrenado, están bien, se han recuperado perfectamente bien y bueno, pues parece que van a poder ser de la partida frente al Sevilla. La verdad es que un Benzema en racha como el que está ahora mismo, como el que estamos viendo ahora mismo, lógicamente no es un jugador cualquiera y es un jugador que definitivamente quieres tener en tu equipo siempre. El problema es que al final hace un desgaste tan absolutamente brutal que a mí no me preocuparía o de hecho no me importaría que el jugador incluso se quedara en el banquillo precisamente para no forzar y estar preparado ya para las eliminatorias más clave de la Champions, que en este caso frente al City, pues no tengo que deciros lo importante que es. Lógicamente no va a ocurrir porque a veces más se le pone prácticamente siempre sí o sí, pero ya digo, que por lo menos esté recuperado, que por lo menos esté con buenas sensaciones y que por lo menos pueda rendir al 100% o al 200%. Y lógicamente Nacho Fernández, que el otro día honestamente no tuvo el mejor de los partidos, pues hombre, intentar que efectivamente esté preparado o lo suficientemente decente frente al Sevilla en el caso de que se le necesite, pero volveremos seguramente a ver a los Militao y Alaba como centrales, como pareja de centrales en la defensa del Real Madrid. Y ojo porque se está calentando muy mucho la posibilidad de que Ancelotti efectivamente haya dado una vuelta de tuerca al equipo y le dé por fin la alternativa ni más ni menos que a Eduardo Camavinga, que lleva haciendo dos partidos muy serios con el Real Madrid. Cada vez que ha entrado desde el banquillo se le ve mucho más disciplinado, mucho más ordenado a nivel táctico y lógicamente Ancelotti está percibiendo esta mejoría y podría darle la alternativa frente al Sevilla. Eso es lo que comentan al menos por aquí, para dejar definitivamente sentado en el banquillo a un Toni Kroos que ya definitivamente estaría en un segundo plano dentro del equipo y confirmaría que es el primer miembro de la CMK en echarse a un lado para permitir precisamente que esa transición dulce que se tiene que hacer con los jugadores jóvenes pues empiece a ocurrir en algún momento. Y es que Fede Valverde al final se ha podido meter y buscar un hueco ahí en el 11 sin tener que quitar a nadie, pero en el caso de Camavinga va a ser diferente. Alguno de los tres tiene que caer, lógicamente Modric no, porque está en muy buen momento. Casemiro es porque ocupa una posición en la que está él solo, pero Kroos lógicamente tiene todas las papeletas para quedarse en el banquillo la jornada que viene y darle lógicamente la alternativa a un Camavinga. Y ojo, que Kroos no debería enfadarse por ello, sino que de hecho debería ayudarle y saber que lógicamente tiene que hacerse un lado, llevar a cabo un papel como el que está llevando Marcelo, asumirlo con deportividad y listo, ¿vale? No debería ir más allá. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero podríamos ver a Camavinga de titular.
Y tal y como os he dicho antes, a la baja de De Bruyne se van a unir y además estas sí que son prácticamente seguras. La de Cancelo, que está sancionado y no jugará en el Bernabéu, y luego también la de Walker, que podría perderse también la ida frente al Real Madrid. Y como digo, lo de Kevin De Bruyne parece ser todavía en observación y desde luego vamos a ver qué ocurre. La parte buena para el Real Madrid es que después de que Militao cumpliera sanción en la vuelta frente al Chelsea, es que ahora va a pasar limpio y lógicamente Ancelotti va a tener a todo el mundo prácticamente disponible para disputar en el Etihad el partido frente al City sin ningún tipo de baja. Y lógicamente para el City de Guardiola, el no tener, por ejemplo, a gente como De Bruyne, Walker o Cancelo, que lógicamente son habituales, pues evidentemente es un problema. Es un problema. Entonces, en este sentido, bueno, pues se le pone la cosa de cara al Real Madrid, teniendo en cuenta que, en mi opinión, este City no es tan fiero como lo pintan y encima, si tiene bajas, pues lógicamente mucho mejor. También vamos a tener que ver un poco la actitud con la que llegamos, porque el Madrid hay veces que es impredecible, pero lógicamente frente al Chelsea, un equipo frente al que no pensábamos en ningún momento hacer un partido de ida como el que hicimos, en mi opinión, estuvimos simplemente brillantes y nos quitamos más de media eliminatoria gracias a ese partido de ida, pues a lo mejor luego te puede sorprender y te encuentras con un Real Madrid mucho más timorato, mucho más tímido y no lo sé, pero bueno, en cualquier caso el hecho de que tengan bajas siempre es un síntoma positivo y lógicamente algo que te puede beneficiar bastante, así que veremos a ver qué ocurre. Y ojo porque ya de cara al City hay que ir empezando a hablar de lo que nos vamos a encontrar y lo primero de ello es una posible buena noticia teniendo en cuenta que uno de sus centrocampistas, lógicamente más laureados y más complicados, De Bruyne, tiene una lesión que podría hacerle perderse ni más ni menos que el choque de ida frente al Real Madrid. Y esto lógicamente es algo que nos viene muy bien, porque además dejadme que os diga que no es la única baja que podría tener, de hecho hay alguna ya confirmada. En cualquier caso el Real Madrid tiene que salir a hacer su partido, tiene que olvidarse de lo que es el City, de lo que ha venido sucediendo en la eliminatoria frente al Atlético de Madrid, independientemente de quién esté o no. La verdad es que fue un partido, yo lo vi, no sé si vosotros lo visteis, fue los últimos 20-25 minutos. La tortilla completamente dada la vuelta, el City defendiéndose con unas uñas y dientes, el Atlético atacando porque claro, se le iba el partido. Y el problema, yo de verdad que me cae bien el Atlético, pero es lo que hablamos y lo critico en el Madrid exactamente igual. Cuando juegas a perder por lo mínimo posible, pues lógicamente esa especulación es la que te puede llevar a esto. Claro, para ellos lo que hicieron frente al City en la ida fue un plan que se ejecutó a la perfección, que tal y cual y no sé qué, y ahora se han quedado fuera y no se lo explican. Joder, es que tú no puedes jugar a mínimos. No puedes jugar a mínimos. Pero ni que seas el Atlético, ni el Barça, ni el Madrid, ni nadie. Y ahora están pues jodidos, lo entiendo. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que De Bruyne se podría perder la ida. A medida que pasan los minutos, en el vídeo de Fabrizio Romano sobre Erling Haaland, claro, el temor del madridismo a que efectivamente el City termine por tirar de la mesa la oferta del Madrid y llevarse al jugador, pues es creciente. Pero si analizamos con detalle y asentamos la premisa de que el jugador es madridista y quiere jugar el Real Madrid desde que prácticamente nació como futbolista, claro, el problema es que Fabrizio Romano te dice que el jugador todavía está considerando, está con su familia pensándolo y con su agente Mino Raiola, que está, bueno, pues a ver cuál de los dos tiene más proyecto o mejor proyecto, y a mí esto ya me empieza a oler a chamusquina. Y ya os lo he dicho, que el jugador no está ahí a ver cuál me convence más, me da igual jugar en el Madrid que en el City, no, eso es un error, el mismo error que cometía Gianluca Di Marzio del otro día, que además era desmentido por Fjortov, para colmo de males. Que el problema es que aquí buena parte de la prensa, ya no solo española, sino incluida la de fuera, está dando por hecho que el jugador no tiene un equipo favorito, lo tiene, y ese es el Real Madrid. ¿Me entendéis? Entonces, para mí el vídeo de Fabrizio Romano puede ser cierto en el sentido de que el City haya subido la apuesta, pero digamos que flojea y tiene una argumentación muy poco sólida a la hora de explicar al respetable por qué Erling Haaland podría irse al City. Y es que para él, Haaland es un jugador que podría perfectamente jugar en el City, en el Madrid o en el Bayern de Múnich porque le da igual. No es así. No es así. ¿Vale? No es así. Y en tanto en cuanto ceteris paribus tuviéramos la misma oferta sobre la mesa o parecida, el jugador se decantaría por el Madrid siempre. Así que sí, asumid que el City está luchando, pero tampoco os vengáis abajo, ¿vale? Que el vídeo de Fabrizio Romano como que sí y que no.
no es del todo perfecto. Y bueno, en el día en el que ya sabemos nuestro rival para semifinales, vamos con tema Haaland, que hay mucho que comentar. ¡A por ello! Sí, lo primero de todo, lo más importante, seáis del equipo que seáis, ya sabéis que tenéis las camisetas del Real Madrid y de muchos otros clubes disponibles en jmadrid.com. Ya sabéis que podéis ir a por ellas a esa misma página y conseguir un 15% de descuento si introducís mi código J, así que no lo olvidéis, ¿vale? Ahí la tenéis, jmadrid.com, para la camiseta de vuestro equipo favorito. El asunto, Erling Haaland. Ayer Fabrizio Romano sacaba un vídeo que además voy a trocear en dos partes porque hay mucho que comentar. La primera de ellas, ¿qué ocurrió? ¿Algo diferente? ¿Algo nuevo? Sí. Al parecer, según Fabrizio Romano, el City ha metido un acelerón en el último momento que podría, efectivamente, amenazar la situación del Real Madrid con el jugador, que parecía la más favorable. Efectivamente, esto va en consonancia con lo que os vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El jugador quiere jugar en el Real Madrid, el jugador tiene un acuerdo con el Real Madrid, o de hecho aceptó la propuesta del Real Madrid, y solamente una oferta brutal del City podría barrer la oferta del Real Madrid. ¿Vale? Bueno, pues parece, insinúa Fabrizio Romano, aunque tampoco se explaya en detalles, que efectivamente el City habría hecho esa oferta, ¿vale? Y lógicamente estamos entrando en la fase final del asunto. Lo que ocurre es que el vídeo de Fabrizio también tiene sus fallas, ¿vale? Y eso es lo que os voy a comentar en el siguiente audio, con lo cual, efectivamente os dejo aquí como mensaje principal que el City está apretando de lo lindo, ¿vale? Que no se ha rendido, sino que probablemente ha subido la apuesta, pero que lógicamente el Real Madrid sigue, en mi opinión, teniendo esa pequeña prioridad que le da el ser el equipo favorito del jugador. Y vamos luego con el siguiente audio. Y ojito porque, como os dije ya hace tiempo, el plano de salidas, es decir, el apartado de salidas, también va a estar muy calentito este año en el Real Madrid. Y es que ayer hubo directivos del Inter, según Corriere dello Sport, en Madrid para negociar el fichaje de dos jugadores. Uno de ellos, Luka Jovic, que me, cuadra bastante, pero eso sí, recordad, lógicamente, que solo son negociaciones a nivel de, pues tantear a ver qué jugadores pueden estar disponibles. Y el otro, Dani Ceballos. Yo os he dicho que Dani Ceballos lo tiene hecho con el Betis y de momento no me apeo, no me bajo de ese carro. Y en mi opinión es donde el jugador va a terminar jugando. Lo primero, porque ya tenían el acuerdo para el verano pasado, y lo segundo porque el jugador ha demostrado en un montón de ocasiones que es donde realmente quiere jugar, con lo cual a mí personalmente, aunque creo que el Inter podría ser una buena opción y seguramente a lo mejor hasta les pague más, si el Betis efectivamente ya lo tenía más o menos cerrado en verano, en mi opinión creo que no va a haber más historia y finalmente se irá a jugar al Inter. Cosa diferente pienso con Jovic, que ahora mismo yo creo que no tiene un futuro demasiado definido y evidentemente pues podría acabar allí en el Inter, como podría acabar en la Premier, como podría acabar en el Dortmund o en cualquier otro sitio. Así que veremos a ver qué pasa con estos dos, pero que sepáis que según Corriere dello Sport ayer estuvieron en Madrid negociando seguramente, no sé si con Florentino o con alguien, pero desde luego estuvieron en Madrid seguramente porque efectivamente tengan el objetivo de traerse por lo menos a alguno de los dos, ¿vale? No a los dos quizá, pero por lo menos a alguno de los dos. Luego quería hacer referencia a una noticia también de Erling Haaland en el día de ayer que me pasasteis, porque además venía de Italia y ya os comenté que me olía bastante a humo. Pero eso sí, dejadme que os haga el rápido recordatorio acerca de las camisetas del equipo, que ya sabéis que las tenéis, las de mejor calidad, mejor precio en jmadrid.com y además con un 15% de descuento si por supuesto introducís mi código J, así que no lo olvidéis. Para esta temporada todavía podéis comprar las camisetas del equipo y alguna también del anticipo de la temporada que viene en jmadrid.com. El asunto. En Italia ayer decían que Haaland estaba casi cerrado por el City y alguno de vosotros pues me mandaba el clásico mensaje a Instagram diciendo, oye, ¿qué te parece esto y tal y cual? Pero es que es un poco lo mismo que me pasa con Fabrizio Romano, que al final sí me creo que el City esté apretando duro, sí que me lo creo, o sea, eso sí que puede ser completamente cierto y efectivamente, como os comentaba, lo único que nos puede quitar a Haaland es el City a nivel de que suba la oferta, pero es que luego empiezan con la tontería de que si las comisiones, de que si Rayola, de que ese jugador no sabe dónde jugar y ya me empieza a oler a chamusquina, ¿me entendéis? Entonces, quedaos única y exclusivamente con que el City está efectivamente apretando duro por el jugador y que si suben la oferta eventualmente podrían acabar llevándoselo porque el Borussia Dortmund no tendría excusa para no vendérselo, pero tampoco vayáis mucho más allá, tampoco os vengáis abajo, que aquí hay mucha tela de cortar y si el jugador quiere jugar en el Madrid, yo creo que eso es una ventaja muy importante para el equipo blanco.
Y efectivamente lo volvió a hacer ni más ni menos que el culé, el youtuber, streamer, culé o lo que sea, Colderio, se vuelve a quedar con cara de calzoncillo después de ver cómo el Real Madrid terminaba acudiendo a la épica y ejecutándola, como de costumbre. Pero claro, como la mayoría del barcelonismo, por un momento se creyó que no iba a ocurrir. Y claro, lógicamente, cuando se le ve esa carita, ay, esa carita, como a J. Jordi, como a Soria, uno dice, si es que no aprendéis, aplaudís antes de tiempo, celebráis antes de tiempo y al final os retratan. Y el problema es que todo esto queda grabado. Y Colderio, lógicamente, ya lo hizo frente al Paris Saint-Germain y lógicamente ha vuelto a caer en el mismo error frente al Chelsea. Y esperaos que todavía queda el City, ¿vale? O sea que en este sentido no van a aprender jamás, no saben lo que es el ADN del Real Madrid. Y ya lo estáis viendo aquí. Aplauden, ríen, celebran y luego se llevan el gran chasco. ¿Me entendéis? Porque claro, para ellos, en una situación normal, con un equipo normal, esto estaba cantado que se le iba al Madrid a las manos. Bueno, pues no. Efectivamente no. Y al final todo esto queda grabado, ellos se graban precisamente para tener un montón de visualizaciones y al final acaban teniéndolas, pero no precisamente por el motivo que a ellos les gustaría o que ellos pensaban. Y una vez más vuelven a caer en el error de celebrar una derrota del Real Madrid cuando todavía no había absolutamente nada cerrado. Así que disfrutadlo y ya sabéis, animadlos, que lo pasan muy mal. Qué duro tiene que ser antimadridista. Y ojo porque sabéis que aparte de la Champions también tenemos otro título que sentenciar que es de la Liga y además este domingo ni más ni menos que contra un rival directo como es el Sevilla. Bueno, pues en ese Sevilla milita un jugador que por cierto ha estado siempre vinculado al Real Madrid, que se nos ha puesto muy gallito, se ha venido muy arriba, Jules Koundé, diciendo que le encantará enfrentarse a Karim Benzema porque le encantará enfrentarse a los mejores. El problema es cómo va a terminar después del partido, que no le llame tanto la atención porque Karim Benzema es un jugador que a día de hoy está prácticamente en solitario por la carrera por el Balón de Oro. Así que mucho cuidado porque es de esos delanteros que sí, te hace ilusión enfrentarte a ellos, pero que cuando te han pasado por encima como un ciclón los vas a recordar el resto de tu vida, más tú que eres defensa central y lógicamente te va a tocar vértelas con él durante los 90 minutos. Así que mucho cuidado, Jules Koundé, porque Karim Benzema no se anda con tonterías y más en un año en el que lleva 38 goles en 38 partidos oficiales y lógicamente está dispuesto a batir marcas y por supuesto a luchar por el Balón de Oro y en este sentido creo que lo puede conseguir y a día de hoy no hay rival que dé más dolores de cabeza a las defensas contrarias que Karim Benzema. Así que toda esta alegría que muestras y esta hasta cierto punto chulería, cuidado que a lo mejor se va a volver en contra. Y lo que ocurre es que a lo mejor al final del partido te terminas arrepintiendo de tus palabras, que ya le ha pasado a más de uno, que te lo decimos por experiencia, no nos des por muertos. Y otra vez tenemos que volver al tema de Mbappé, pero esta vez por muy buenas noticias, y es que ni más ni menos que en el anuncio del nuevo sponsor han puesto a unas cuantas figuras del Paris Saint-Germain en línea, incluyendo a Neymar, a Messi o a Raf, y sin embargo, ¿a quién no veis en la foto? Efectivamente, a Kylian Mbappé. Dejadme deciros que el jugador tiene una cláusula en su contrato que le permite borrarse de este tipo de eventos y lógicamente la incertidumbre con su futuro es lo que le permite no estar ahí. Pero claro, es sintomático y tremendamente significativo que el jugador prefiera no estar en una campaña publicitaria de cara al año que viene que estar. Para mí lo dice todo y es tremendamente revelador y es normal que se hayan disparado las especulaciones después de ver esta foto, ¿me entendéis? Entonces, para mí sí, tiene mucha importancia que Mbappé haya decidido no estar, porque al final si tú quieres hacer equipo, si quieres ser el líder de un proyecto, tienes que estar en todo, tienes que aparecer en todo y más en la presentación de un nuevo sponsor o de la camiseta o de lo que quieras, pero tienes que estar y Mbappé ha decidido no estar. Y ha decidido no estar porque muy probablemente no va a estar el año que viene en el Paris Saint-Germain y muy probablemente vamos a ver la llegada de Kylian Mbappé antes de lo que la gente se piensa. ¿Me entendéis? Así que en ese sentido yo personalmente creo que efectivamente el jugador tiene ya casi un pie en el Real Madrid y lógicamente este anuncio lo demuestra. Y bueno, malas noticias le llegan a Carlo Ancelotti de Ferland Mendy, que se estaba sometiendo a pruebas médicas y ya se ha confirmado que estará de baja para las próximas 2 semanas, lo que incluye la ida del City, es decir, la ida de Champions frente al City, además del Sevilla, y ojo porque incluso hasta la vuelta podría ser
otro partido en el que Ferland Mendy no estuviera. Yo lo siento por él, sobre todo porque las malas sensaciones que tuvimos en el partido frente al Chelsea, que además le costaron una sonora pitada, yo creo que le dejaron suficientemente tocado como para que el jugador quisiera desquitarse cuanto antes precisamente de esas malas sensaciones. Bueno, pues al final no va a poder ser y va a tener que esperar pacientemente su turno para poder arreglar esto mismo. Así que bueno, pues vamos a tener que esperar un poquito más para volver a ver a Ferland Mendy. Y el problema es que ya sabéis que Miguel Gutiérrez está lesionado para todo el resto de temporada. Marcelo además se va a perder esta jornada, tampoco puede jugar porque está lesionado, así que toca experimento, toca seguramente que Nacho vuelva a ese lateral izquierdo precisamente para suplir la baja de todos los tres jugadores que en teoría deberían estar corriendo por esa banda izquierda. Ya digo que no es gran cosa en el sentido de que, bueno, yo personalmente pondría a Nacho de central por la zona de Alaba y a Alaba de lateral izquierdo, que creo que lo hace muchísimo mejor, pero en cualquier caso seguro que Ancelotti deja a Alaba de central y a Nacho lo pone de lateral izquierdo. Vamos, casi estoy seguro de que va a ser así. Así que nada, contratiempo frente al Sevilla, un equipo que lógicamente es rival directo para el título. Y luego dejadme que haga un inciso precisamente para echarme a un lado y hablar un poco por encima de lo que ocurrió ayer en el Manchester City Atlético de Madrid, porque hoy en Inglaterra han amanecido todos los periódicos poniendo a los jugadores atléticos pues de vuelta y media, como solemos decir. Les llaman locos y dicen que además deberían sentir vergüenza por todas sus payasadas. Hombre, evidentemente el Atlético de Madrid no es el equipo que goce de mejor fama en el espectro futbolístico, especialmente cuando sale a Champions. Y es que al fin y al cabo, cuando juegas en España este tipo de cosas como que son más habituales, es decir, se tiene más asumido las patadas, el encerrarse, los catenachos, etcétera, etcétera. Pero claro, en Europa este tipo de cosas como que no sientan muy bien y evidentemente a la prensa de Inglaterra, después de toda la que se formó, lógicamente no es una cosa que pase desapercibida. Y además esto lo dice ni más ni menos que Río Ferdinand, que el otro día lógicamente alababa al Real Madrid, alababa a Modric, alababa el carácter del Real Madrid para echar los partidos adelante, porque al final va a ganar. Y decía Río Ferdinand, comportamiento desagradable de los jugadores del Atlético, deberían estar avergonzados con algunas de las payasadas que han realizado. Es decir, no se mordía la lengua. En ningún momento. Y añadía además, hay que decir, hablando del fútbol, enhorabuena al Atlético de Madrid porque hizo jugar al Manchester City de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo, le quitó el ritmo y el paso, pero algunas de las cosas hacia el final no eran lo que quieres ver en un campo de fútbol. Claro, lógicamente ellos están acostumbrados a otra cosa y cuando vieron esto dicen, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego más gente, un exjugador del City decía, lo de los últimos 10 minutos no es algo que se pueda tolerar, no es algo que quieras ver en un entrenador y en un equipo de élite. Otros, por ejemplo, decían, el City tuvo mucha compostura y clase, fue una desgracia para el Atlético al final, limítate a jugar bien al fútbol, las payasadas fueron basura, o sea, les ponen de vuelta, de vuelta y media. Y luego también ojito con las palabras de Pedrerol, que para mí, como culé, son las mismas que deberían repetir prácticamente todos. Y no es porque yo sea del Real Madrid, pero es de ganadores también reconocer los méritos del equipo rival. Y Josep Pedrerol, cuando decía ayer, cualquier culé admira el ADN del Real Madrid, lógicamente está hablando por muchos culés, que además a mí me pasa también en los directos de Twitch, que se me mete gente del Fútbol Club Barcelona que reconoce esa cualidad del Real Madrid para sobreponerse a todas las peores circunstancias, a todos los peores pronósticos y ganar por los medios que tenga a su alcance. ¿Me entendéis? O sea, no es tan difícil de reconocer. Y nosotros hemos reconocido muchos años, muchas virtudes del FC Barcelona, de Guardiola, con el sextete, de cómo ganaban, de cómo eran implacables. Coño, yo creo que no es tan difícil reconocer los méritos del equipo rival. Entiendo, por lo menos para mí. Pero se conoce que no, parece que sí, que efectivamente tienen algún tipo de problema porque el discurso de Xavi yo creo que lo deja bien claro. Pero bueno, por lo menos tienes a Pedrerol, que al final es del Barcelona y reconoce lo que hay, reconoce el ADN del Real Madrid. Porque sabe que lo hay, sabe que existe, no es una figura que nos hayamos inventado, sacado de la manga, es que ya son muchas veces. Es que esto no es suerte, es cuestión de carácter, es cuestión de orgullo, es cuestión de saber que nunca te tienes que rendir. ¿Es tan complicado? Yo creo que no, pero se conoce que para ellos sí.
Y como por lo general solamente hay que acudir al dato para derribar el relato, pues en el caso de Xavi Hernández, que ayer nos iluminaba a todos diciendo que es que en el Barça no solo vale ganar, sino hay que hacerlo bien, bueno, pues dejadme que os diga que efectivamente deben estar muy empeñados en encontrar esa bonita manera de ganar, porque en los últimos 10 años el Real Madrid se ha clasificado ya para 8 semifinales, o 10 en los 2 últimos años y 12 últimos años, y sin embargo el Barça, por contra, solo ha llegado a 3 de las mismas. Es decir, el Real Madrid aplasta de manera monumental al Fútbol Club Barcelona en esta estadística, una estadística que todos los analistas del fútbol ayer elogiaron del Real Madrid, aunque utilizaban la de los últimos 12 años, que se ha clasificado en 10 de las 12 últimas semifinales de Champions. Quiero decir que ha llegado 10 veces a las 12 últimas semifinales de Champions, y lógicamente esto es algo que no todo el mundo ha sido capaz de hacer. Bueno, prácticamente nadie ha sido capaz de hacer ni en los últimos años ni en la historia de la Champions. Así que evidentemente la manera en la que nosotros hacemos las cosas se merece el crédito y el respeto suficiente por parte de otros entrenadores que parece que no están tan dispuestos a hacerlo. Y en el caso de Xavi, más todavía. Por ejemplo, llegaba Pedrerol y al menos reconocía lo que es una verdad. Y duele mucho, pero es que es verdad. Es que esto es un dato, no es un relato, ¿me entendéis? Así que bueno, pues a partir de aquí por lo menos que sepáis que el Madrid, de la manera que sea, se clasifique y llegue a semifinales. Otra cosa es que al final luego paso las gane, pero ahí está. Y lógicamente muchos me preguntasteis, oye, ¿y qué guiños dejó Reece James al Real Madrid precisamente el otro día como para que pensemos que puede ser, lógicamente, jugador del Real Madrid el año que viene? Bueno, antes de nada, dejadme haceros el pequeño recordatorio de que, ya sabéis, si queréis las camisetas del equipo, las tenéis, lógicamente, en jmadrid.com con un 15% de descuento si introducís mi código J, eso por un lado, y luego por otro lado, pues hombre, que Reece James, cuando se terminó el partido, lo primero que se dirigió a Carlo Ancelotti y este le dijo algo al oído, pero además intercambió su camiseta con Karim Benzema y luego en redes sociales todavía con Vinicius Junior, con quien se las tuvo tiesas durante el encuentro, le felicitó por su gran partido y le dijo muy buen partido, hermano, o algo así, un mensaje muy cariñoso por parte del delantero del Real Madrid, con lo cual lógicamente todos los rumores y especulaciones se han disparado en cuanto a si el jugador podría convertirse en el próximo lateral derecho del Real Madrid. Yo personalmente creo que el equipo blanco lo tiene que tener muy claro para gastarse, bueno, pues dinero en este jugador que lógicamente ha sonado y lleva sonando para el Real Madrid desde hace tiempecito ya os lo digo, pero en cualquier caso yo no he recibido ningún tipo de información, así que bueno, pues podría ocurrir, evidentemente no niego que eso sea así, y además no niego tampoco que me gustaría, porque la verdad es que Reece James es un fantástico jugador, pero lógicamente hay que ser muy cautos y muy precavidos, porque el Madrid es que tiene mucha gente en lista, tanto para entrar como para salir. Y bueno, lógicamente después del emocionantísimo también partido que vimos entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, que terminó con bronca, tanganas, escupitajos y de todo, esencialmente pues ese rollo que le mola al Cholo, o sea, que no se cabre, que él sabe perfectamente que ese ambiente le gusta. Bueno, en cualquier caso, el asunto es que las semifinales quedan de la siguiente manera, y es que el Real Madrid visitará al City el próximo 26-27 de abril, todavía no es seguro, pero en cualquier caso jugaremos la ida en el campo del City y la vuelta el 3-4 de mayo en el Santiago Bernabéu, con lo cual una vez más el factor campo en este sentido nos favorece. Y lógicamente creo, a lo mejor peco un poco de pretencioso o demasiado arrogante, ¿no? Pero honestamente creo que esta semifinal es pasable. O sea, a mí me daba mucho más miedo el Chelsea que lo que vi del Manchester City. O sea, al Manchester City le vi más humano. De hecho, incluso cuando se enfrentaron a nosotros no lo veía tan fiero, ¿vale? Pero lógicamente es un equipo Premier y es un equipo que lógicamente te puede ganar. Pero que tampoco he visto yo. También es verdad que contra el Atlético de Madrid es diferente, ¿no? Porque te meten en el autobús y es prácticamente imposible. Pero yo creo que esta semifinal está para hacerse. Está para hacerse, de verdad. Así que ojalá que tengamos suerte y ojalá que, bueno, pues con buen trabajo y sea como sea, ganemos. Nosotros no somos tan exquisitos como Xavi, nos vale con ganar y pasar a la final. Listo. Con eso más que suficiente. Y aunque haya habido veces en el pasado que Valdano haya jugado demasiado con la ambigüedad y que además, lógicamente, haya elogiado en muchas ocasiones el fútbol de Guardiola o la mentalidad del Fútbol Club Barcelona, lo cierto es que la respuesta que le pegó ayer a Xavi a mí me parece tremenda y de verdad que aplaudo, de verdad, la contestación de Valdano tan tajante, tan firme y de una manera tan clara.
Efectivamente, le comentaba a la presentadora, le preguntaba, ¿es efectivamente Jorge Valdano el Barcelona el club más difícil del mundo? Y inmediatamente, de manera tajante, decía, no. El club más complicado del mundo es aquel que tiene que ganar siempre. Es aquel que gana una liga pero no es suficiente. Es aquel que gana una Champions pero no es suficiente. Y ese, obviamente, es el Real Madrid. Efectivamente, los culés no lo entienden. No lo entienden. Por eso para ellos es más importante ganar bonito, o mejor dicho, jugar bonito que ganar. Y de hecho ya lo estamos viendo los resultados en los últimos años en Europa. Resultados tremendamente desastrosos, precisamente porque siguen empeñados en una idea que es básicamente algo que en un momento dado les salió relativamente bien, pero se han aferrado a esa idea como si, bueno, la han elevado a los umbrales al Olimpo del fútbol, como si no hubiera otra alternativa, y así les está yendo, lógicamente. Entonces, bueno, pues el Barça, lógicamente hay veces que gana jugando bien y hay veces que gana jugando como el culo. Pero no lo quieren reconocer, ese es el problema. Y Valdano aquí está brillante, absolutamente brillante. Me encantó esa respuesta. Y ojo porque el grandísimo Vinicius Junior es el único jugador de la liga que se cuela en el top 3 de futbolistas más valorados. Y es que su tasación en 100 millones de euros le coloca justo por detrás de los Mbappé y Haaland con 160 y 150 respectivamente. Y lo mejor de todo en este ranking es que los tres podrían jugar en el Real Madrid el año que viene. Pero en cualquier caso, de momento le vamos a ir lógicamente dando la enhorabuena a Vinicius porque no es fácil colarse en este ranking con este valor y lógicamente pasar por delante de jugadores como Salah, Kane, Foden, Bruno Fernández o De Bruyne. Así que evidentemente tenemos que apreciar y valorar mucho lo que tenemos en la delantera del Real Madrid, a la que solamente le falta condimentar con un buen extremo derecho y estará completamente lista para ser demoledora y letal como se espera, pero de momento Benzema y Vinicius lo están haciendo tremendamente bien. Benzema lógicamente no tiene el valor de mercado por la edad que tiene, no puede alcanzar esas cifras, pero Vinicius, que tiene toda la juventud por delante, pues lógicamente se ha metido ahí prácticamente como un polizón y ya está valorado pues lógicamente como cualquier otra gran estrella del mundo futbolístico. Así que bueno, pues es cuestión de esperar, es cuestión de seguir adelante con ello y es cuestión de que el jugador, en mi opinión, aporte lo que está aportando hasta ahora. Que recordemos, Vinicius no tiene la obligación como extremo de ser un finalizador y de marcar 8.000 goles por temporada. Nos vale con una media de 15-20 goles, pero luego un montón de asistencias como las que está dando.